En el comienzo de la Revolución Bolivariana y hasta hace algunos meses, el chavismo atribuía las fallas eléctricas a sabotaje de sectores políticos de oposición y de hasta el llamado imperio. En contra del sabotaje eléctrico, por cierto. ¿Sí? Por eso lo que decía Ali, lo que decía Ángel, vamos a tomar los espacios. Control obrero es control obrero. Vamos a controlar cada minuto y cada milímetro cuadrado de todas las instalaciones eléctricas. El pueblo, los trabajadores, la Fuerza Armada. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 estima un desfalco en el sistema eléctrico nacional que ronda en los 29.000 millones de dólares y 40.000 millones de dólares, que elevan las pérdidas históricas hasta de 100.000 millones de dólares por malversaciones y desviaciones a lo largo de más de 25 años. Quiero, en nombre del pueblo de Venezuela, dar la bienvenida al encargado de negocios John Barrett de los Estados Unidos en nuestro país, así como a la directiva de General Electric, que, como lo ha mencionado el ministro Rolando Alcalá, durante 6 semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica. Este lunes, el régimen interino, encabezado por Delcy Rodríguez, firmó un acuerdo de cooperación con la empresa estadounidense General Electric para estabilizar y recuperar el sistema eléctrico nacional. El memorándum de entendimiento con la multinacional norteamericana, concretado en el Palacio de Miraflores, tiene como meta incorporar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y superar los 5.000 megavatios en el lapso de 4 años. El hecho de la presencia de compañías americanas, especialmente de una con la experticia y la trayectoria que tiene General Electric, es muy importante y que esto puede ayudar al proceso de rehabilitar el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, creo que importan las formas, y en Venezuela hay una ley de contrataciones y licitaciones que se debió haber seguido. Entonces, si bien nosotros celebramos que cualquier empresa norteamericana y de Occidente venga a invertir a Venezuela y venga a trabajar en Venezuela, creo que hoy necesitamos más que nunca un tema de transparencia y necesitamos más que nunca que hablemos de licitaciones en el país, porque lo cierto es que estos acuerdos no se pueden hacer a espaldas de la gente. Aunque se hagan públicos, eso debió haber pasado primero por una discusión de la sociedad venezolana, especialmente enmarcada en esta reforma de la ley de servicio eléctrico. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a uno de los diputados de la Asamblea Nacional, de Jorge Rodríguez, decir que, por ejemplo, la propiedad no va a ser propiedad privada, sino que va a ser una propiedad mixta donde el Estado va a conservar el 50% de las acciones. Yo creo que eso se debió haber discutido con la sociedad venezolana y es probable que hubiese sido positivo que pudiésemos darle total propiedad privada de algunos de los activos, es decir, privatización total de algunos de los activos a empresas nacionales e internacionales, porque eso pudiese incentivar muchísimo más la inversión dentro del país. Sin embargo, este sistema mixto trajo algunas malas experiencias en el pasado. Y de la misma forma, si se va a arrancar un proceso de apertura al capital privado, esto tiene que ser con total transparencia. A ver, hay muchísimas experiencias a lo largo del mundo en donde se han hecho estas privatizaciones sin consultarlo con la gente, sin que haya un proceso de licitaciones, y eso ha terminado siendo algo contraproducente para la economía y para la democracia. También se ha establecido un acuerdo con la empresa argentina IPSA en Venezuela, que tiene como objetivo rehabilitar las centrales hidroeléctricas de Macagua y reactivar la construcción en la central hidroeléctrica Tocoma. Recordemos que esta empresa fue contratada en el año 2008 y el trabajo no fue culminado. Mira, este tema de la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma, también conocida como Manuel Piar, ese en realidad es su nombre, es algo que nos llama muchísimo la atención, porque recordemos que estuvo asociada a un nombre que nos viene a todos a la memoria y es sinónimo de corrupción, que es Odebrecht. Parte de la obra civil de esta construcción de Tocoma estaba asignada a Odebrecht y parte a esta empresa argentina. La empresa argentina estuvo encargada de todo el tema de la parte electromecánica, por ejemplo, la construcción de las compuertas, mientras que la obra de la infraestructura civil propiamente dicho estaba a cargo de Odebrecht. Y allí
En primer lugar, eso estaba presupuestado en $3.000 millones. Lo cierto es que luego terminó gastándose más de $9.000 millones, y lo cierto es que hoy no está el dinero y tampoco funciona la hidroeléctrica. Esto es uno de los casos más claros de corrupción de la historia de Latinoamérica, a tal punto que en el caso Lavallato, el tan conocido caso Lavallato de corrupción de Odebrecht confesó que le pagó a distintos funcionarios venezolanos coimas, sobornos, para poder mantener ese flujo de caja y adjudicarse ese contrato. Dicho esto, lo cierto es que esta empresa argentina en algún momento cayó en default, o sea, quebró, fue nacionalizada por el gobierno de Fernández y luego, ahora con el gobierno del presidente Milei, fue nuevamente privatizada. Y está detrás de ella unos fondos norteamericanos, un fondo de inversión norteamericano. Lo cierto es que, sin duda alguna, esta empresa argentina tiene las capacidades para poder terminar esta obra civil. Es una de las mejores empresas en esta área en la región, y además tiene capacidades hasta para trabajar con energía nuclear. Eso la hace muy interesante. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención no es el hecho que esté esta empresa argentina involucrada. Todo lo que tenga que ver con el capital americano es bien recibido por los venezolanos. Lo que me llama la atención nuevamente son las formas. ¿Dónde estuvo la licitación? ¿Dónde se hizo ese llamado? ¿Cómo se respetó o no se respetó la ley de contrataciones y licitaciones del país? Yo creo que esto marca un mal precedente y los venezolanos tenemos que exigir transparencia. La capacidad esperada por la empresa argentina es de 672 megas en 19 meses, apuntando a incorporar hasta 264 megas en los próximos 5 años. La Asamblea Nacional discute un acuerdo que se aprobó en primera discusión. Este lunes, los diputados del Bloque Libertad, conformado por las organizaciones Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo, denunciaron que la ley no ha sido consultada públicamente y que el itinerato busca aprobar de forma express. Esta ley que debe ser consultada, discutida con las academias, con los colegios profesionales, y no debe ser simplemente una simulación de consulta con un funcionariado que es importante, ese funcionariado, pero que no representa todos los sectores del país. Así que nosotros pensamos que esta importante ley, insistimos, debe ser consultada con toda Venezuela. Ya la ley fue enviada, tenemos conocimiento, a Secretaría para ser ya discutida en la segunda discusión, valga la redundancia, y que ya sería la aprobación de la ley. Pero esta ley, debemos insistir, que no solamente contempla un modelo económico, debe también contener lo que es el tarifado, debe contener muchas aristas que representan intereses del público en general en nuestro país. Hasta el momento de la rueda de prensa, los diputados tenían poca información de la norma. Desconocían si iba a haber sesión este martes para su debate. Señalaron que la norma está siendo modificada para que la empresa petrolera pueda operar sin consultar otras aristas. Hemos remitido una carta al ministro Rolando Alcalá, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, haciéndole unas preguntas de vital importancia. Ya esto lo habíamos anunciado en otras oportunidades hace varias semanas atrás, y a la fecha no hemos tenido respuesta por parte del ministro, y le hacemos preguntas vitales, fundamentales, sobre el estado real del sistema eléctrico de nuestra nación, porque ha habido una completa y total opacidad al respecto de la situación del sistema eléctrico nacional. Le hacemos preguntas sobre los criterios de racionamiento y distribución de carga, porque hay estados en el país en donde se raciona sin anunciarlo. Se raciona el servicio eléctrico, pero hay estados en los que no, simplemente forman parte de una burbuja de protección, y eso es entendible, pero todos queremos ser parte de esa protección. Desde las organizaciones civiles indicaron que siguen los procedimientos bajo la discreción del gobierno interino, que carece de transparencia. Sin duda alguna, Delcy y Jorge representan la opacidad y representan la oscuridad, porque ellos son en parte los responsables de los apagones en el país y son los que se mantienen a oscuras estas reformas de la ley de hidrocarburos, de la ley de servicio eléctrico y otras leyes que están aprobando a espaldas del país. Nosotros, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo con la privatización. Queremos que venga el capital privado
nacional y extranjero a ayudarnos a rehabilitar los servicios públicos. Pero esto no puede ser espaldo de la gente, no puede ser de manera discrecional que Delcy Rodríguez apruebe concesiones o transfiera activos del Estado a empresas privadas sin que uno sepa. Los venezolanos tenemos que ser parte de esa discusión, de esas leyes y de la discusión de las privatizaciones, porque de lo contrario se puede venir corrupción, se pueden venir muchos males para Venezuela. Dicho esto, nosotros arrancamos desde hace algunas semanas un proceso de discusión con distintos sectores. Hemos hablado con los estudiantes, hemos venido hablando con la academia y hoy estamos acá que venimos a conversar con líderes del mundo sindical de distintos sectores para poder entender su percepción sobre el tema de estas privatizaciones, hablarles desde nuestro punto de vista y poder arrancar una discusión amplia en el país para exigir transparencia y, ¿por qué no?, para darle la bienvenida al capital privado, pero eso sí, respetando el sistema legal venezolano.